Bueno, vamos a entrar también ya a la entrevista con Luis Miguel Carriedo. Ya sabe usted, Luis Miguel Carriedo, pues ha sido asesor del Instituto Nacional Electoral. eh, que me- ya lo estamos incorporando. Y pues vamos a abordar esto señalando, que está señalando Morena, que está solicitando que se declaren inelegibles dos senadores, una senadora y un senador electo, Lili Téllez y Ricardo Anaya, y cada uno por distinta razón. Así que invitamos a Luis Miguel Carriedo para analizar, pues a profundidad, pues cuál es el análisis y la argumentación legal que está presentando Morena. Pareciera desde una primera impresión que tiene más solidez la denuncia o la demanda de que sean inelegibles. Se ve más fortalecida la argumentación para el caso de Ricardo Anaya que para el caso de Lili Téllez. Pero es uno que no es experto, como nuestro querido Superman, Luis Miguel Carriedo, que ya nos irá aclarando las dudas sobre este respecto. Mi querido Luis Miguel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Un gusto saludarte y al auditorio de Rompeviento, como siempre. Gracias, mi querido Luis Miguel. Pues Luis Miguel, pues ha generado polémica, tanto un caso como el otro. En el caso de Ricardo Anaya, pues se le señala que pues está prófugo, que no sé si en términos legales eso todavía es vigente o no. Y lo otro, pues que lleva 5 años viviendo fuera del país y que ese sería otro de los argumentos. En el caso de Lili Téllez, tenemos un breve fragmento de lo que dijo Lili Téllez, porque Ricardo Anaya, salvo que lo agarraron ahí en un estacionamiento huyendo, que tuvo que declarar algo ahí, que ese algo y nada es casi que lo mismo, pero Lili Téllez sí dijo algo con Ciro Gómez Leiva. Ella pone qué es lo que le está diciendo el Instituto Nacional Electoral, y sobre esto que dice, pues me gustaría que entráramos a la entrevista, mi querido Luis Miguel. Vamos a escuchar a Lili Téllez con Ciro Gómez Leiva y regresamos con Luis Miguel Carriedo. Defensa. Y luego anoche me llegó otra, anoche domingo, me llegó otra, por lo mismo. ¿Pero otra qué? Otra, la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora me condenan a pagar más de 8,000 pesos porque he estado aquí, porque he estado en el programa de Ciro. Además de los 34,000. O sea, mi delito para ellos es estar en este programa. Ese es el delito, estar en este programa. Y esto parte fundamentalmente de que en este programa, desde hace mucho tiempo, como desde el Senado, llevo años diciéndolo, he estado haciendo énfasis en la explosión de inseguridad que se vive en el estado de Sonora, mi estado. Y Durazo no soporta que se diga la verdad sobre la inseguridad. Pero aquí es el Tribunal Electoral Federal, aquí ya no es Sonora. Es una venganza, me están castigando de parte de Durazo, y ahora yo tengo información de que Morena recibió órdenes de AMLO, de López Obrador y de Sheinbaum para que me roben, para que me despojen de la senaduría. Y aquí está, resulta que me denuncia Sergio Gutiérrez Luna, mejor conocido como Gutierritos, un tipo muy corrupto, él sí, muy corrupto. Pero él presentó una denuncia ante Él presentó una denuncia ante el INE, sí, y el INE ya la pasó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice Gutiérrez Luna que yo, fíjate de lo que me acusa, que yo soy inelegible para que ocupe la senaduría, que porque no tengo un modo honesto de vivir. Eso es lo que dice Sergio Gutiérrez. Cobras en el Senado. Hasta el 30, hasta el viernes, hasta el sábado vas a cobrar en el Senado. Bueno, él dice, sí, y así me está acusando, que yo soy inelegible, que porque no tengo un modo honesto de vivir. ¿A qué se refiere con que no tengo un modo honesto de vivir? Dice que es porque cobro aquí.
Y eso es falso. ¿Y desde cuándo cobrar en algún lugar no es un modo honesto bueno. vivir? Aquí no cobras, repito. Ni Epigmenio, ni Aquí- Germán, ni Arturo Saldívar, ni Lili Telles cobran. Pero fíjate, el que pero, cobre a ver, aquí pero no ¿qué es un ¿Eso te lo modo mandó honesto de Gutiérrez vivir. Luna? ¿Te lo mandó quién? A mí me notificaron de esto, que ¿Pero Gutiérrez quién te Luna, notificó? el INE. ¿El INE tendría que tomar una decisión? No, ya la tiene que tomar el Tribunal Electoral del Poder ¿Y entonces Judicial de la por qué Federación. te avisa el INE y no el tribunal? Pues no lo sé, Ciro. Está muy raro eso. Pero ¿no? fíjate, El INE te notifica de una decisión que va a tomar el Tribunal Electoral. Hay algo me muy raro en notifican eso. esta es la parte denunciante. Si quieres, ahorita te pasamos toda para yo que tú la veas. estoy tratando de entender. El INE te notifica de una eventual sanción del Tribunal Electoral. Raro. Luis Miguel Carriedo, pues bueno, coloca ahí varios puntos y uno dice, pues bueno, Ciro hace, ya sabes, como siempre, su show un poquito ahí, el melodrama de, ¿cómo te notifica? Ay, pero cómo que extraño, no sabía. Y bueno, ya sabe usted, bueno, todo eso es actuado, pero más allá de eso, la argumentación, mi querido Luis Miguel Carriedo, y te lo pregunto en dos puntos. El primero es, hay unas multas que le están acreditando a Lili Telles, entiendo que son dos. Y eso quiere decir que el INE o el tribunal, ya me aclararás, sí está registrando que cometió actos ilegales o ilícitos, no sé cómo llamarles. Ese es por un lado. Y el otro, sí, de lo que se le está acusando, amerita que sea considerada inelegible. Con todo gusto, Ernesto. Bueno, lo primero es que estamos en un tema de carácter administrativo electoral, no estamos en un tema de delitos penales. Las reglas que pues permiten a todos los partidos y a las personas impugnar los actos de autoridad, bueno, es lo que explica que la autoridad el viernes pasado determinó cuáles iban a ser las y los diputados y senadores y senadoras, y bueno, ese acto de autoridad se puede impugnar. Y obviamente partidos de oposición dicen, yo creo que el caso, por ejemplo, de Javier Corral, yo creo que Javier Corral no debe ser, impugna ese acuerdo. Y en el caso de Morena, pues está impugnando en este caso que se ha pues, difundido en medios la candidatura o bueno, la elegibilidad de Ricardo Anaya y de Lili Telles. Hasta ahí estamos. Cualquiera puede presentar una impugnación, dar sus argumentos jurídicos y el tribunal pues tendrá que valorarlo y decir no tiene razón o sí tiene razón. No son delitos, son situaciones administrativas. Ahora, los temas, en el caso concreto de Lili Telles, esto que estaban conversando en el programa de Ciro Gómez Leiva, la Constitución establece una prohibición general desde 2007 para comprar, dice, o adquirir, el verbo es importante, tiempo aire en radio y televisión, es decir, en espectro radioeléctrico, señales de radio y televisión. Para beneficiar a partidos o a candidaturas. Esa restricción, pues, está ligada a que los partidos en época de campaña y las candidaturas tienen una distribución, pues, más o menos equitativa o con ciertas reglas para que a cada quien le toquen ciertos promocionales y ahí puedan, en esos espacios, difundir en medios masivos, radio y televisión, particularmente, sus posturas, sus propuestas. Si ellos no pueden comprar un spot adicional, eso es ilegal, viola la Constitución, las reglas de competencia, de equidad de competencia, y hay otra figura que se llama adquisición, que esto es, pues muchas veces los partidos salían, compraban entrevistas, para decirlo en español, o aparecían, vemos muchos estos espectaculares que salen revistas con una entrevista de alguien, y luego esa entrevista se promociona en spots. Era una manera de darle la vuelta a esto. En radio y televisión nadie puede aparecer. Los criterios sobre adquisición, es decir, no compra, tampoco pago, no es por pagarle a los colaboradores de un medio, no. Adquisición, es decir, que te regalen un tiempo aire, que tú adquieras un tiempo aire en radio y televisión que te beneficie en el contexto de la campaña. Si eres candidato o candidata, en época de campaña, tienes que sacar tus propuestas en los espacios que están dispuestos para ello como candidata. Lo mismo los gobiernos
no pueden pagar anuncios en época de campaña y demás. Esas son las reglas del modelo de comunicación política. Y la parte de adquisición, pues ella salía tiene un espacio con Ciro Gómez Leiva los lunes, entiendo, y da puntos de vista en radio y televisión, pero era al mismo tiempo candidata. Y hay algunos precedentes que han sido muy discutidos, que algunos creemos que pues de pronto se extendió mucho el criterio, pero el tribunal ha resuelto en muchos casos que personas que son comentaristas y al mismo tiempo candidatas o candidatos, pues tienen una exposición específica en radio y televisión que se puede convertir en una adquisición indebida. Hay casos, pues creo que discutibles, en donde alguien dice, bueno, pues yo todavía había sido comentarista y estoy dando un punto de vista, no estoy haciéndome campaña, no estoy aludiendo a las campañas, pero, por ejemplo, recuerdo en Michoacán, hace unos 8 o 9 años, en donde de pronto candidatos que no tenían ninguna relación con los medios aparecían hasta como comentaristas deportivos en época de campaña. Entonces, por eso la figura de adquisición se consolidó en la reforma 2014. Es decir, no basta solamente el tema de la situación de comprar, que te cachen una factura que dice compré un spot o compré una entrevista o compré una mención. Perdón ahí que te interrumpa sí. tantito, Luis Miguel. Por ejemplo, para mí, ¿no? Y ahorita que estás con la palabra adquisición, yo estoy buscando también la definición específica de adquisición y pues la refieren como el proceso para obtener los materiales que necesita para manejar su negocio y fabricar sus propios productos. Yo digo, para mí la palabra adquisición pues implica que es una compra-venta de algo, ¿no? No es decir, no es un regalo, no es gratuito. Es que en el mundo electoral, cuando alguien decía, transmitió un spot o salió en radio y televisión y está prohibido que las candidaturas salgan en radio y televisión o compren tiempo aire, pues el INE le preguntaba a la televisora o la radiodifusora, oye, ¿te compró? En algunos casos decían que sí y mandaba la factura y entonces venía la sanción. Ya después decían, no, yo en mi libertad de expresión lo hice. Un caso muy sonado es la revista TV y Novelas, dijo, yo di spots, no los cobré a la revista y la revista en la portada traía a un candidato, a un partido político promoviéndose. Entonces, el tema es, para cuando no hay factura, se puede revisar el contexto y concluir que es una adquisición, que tuviste un beneficio de tiempo aire en radio y televisión en época de campaña. Ese es el tema, es decir, no necesariamente es una factura, sino el contexto de cada caso. Y ahí hay polémicas, pero los criterios del tribunal han resuelto que sí se puede sancionar adquisición de tiempo en radio y televisión, independientemente de que haya una factura de compra. Es decir, esa es una regla permanente y es, en este caso, para candidaturas. ¿Qué pasó con Lili Téllez? Ya había otros precedentes en años anteriores, discutibles, yo creo que están un poco sacados a veces del tribunal, pero había dicho, los candidatos o candidatas que son comentaristas pueden incurrir en la adquisición porque están teniendo una exposición, están hablando de las campañas, están promoviendo su candidatura directa o indirectamente o en contra de los demás partidos y ellos tienen los spots en época de campaña. Por eso, pues los partidos, hubo quejas, como la ha habido de otros casos, y las quejas llegan al INE, el INE hace, digamos, integra el expediente, por eso es el INE el que notifica, oye, fulana de tal, se vinieron a quejar de ti de esto, te aviso para que te puedas defender, para que tengas tu derecho de audiencia, y lo que dice la persona que se defiende, no, pues yo lo hice por mi libertad de expresión, no es nada indebido, etcétera. La persona que cuestiona, no, pues es que habló de campaña tantas veces y hay tales criterios y jurisprudencias, y eso el INE lo integra y se lo manda a la sala regional especializada del Tribunal Electoral. Y la sala regional resuelve si hubo una adquisición indebida o no, no hay elementos y se acabó. Y en el camino, en lo que el tribunal resuelve, el INE puede dictar las famosas medidas cautelares. En este caso, ¿qué significan? Detén la acción porque veo algunos indicios de que sí pudiera haber falta en lo que resuelve el tribunal. Y el tribunal resuelve en una primera instancia, sala regional especializada, incluso se le conoce informalmente como telesala porque ve estos temas de radio y televisión. Y luego también eso se puede impugnar en sala superior, en la última instancia del tribunal. Entonces, ¿qué ocurrió? En la parte final de la campaña, hubo medidas cautelares por quejas de esto. Está saliendo la candidata en un programa de radio y televisión y se está promoviendo y eso lo consideraba una adquisición. El INE dictó incluso medidas cautelares en la última etapa de la campaña, las últimas 2 semanas, por eso ella no acató, el
tanto ella como Radio Fórmula. No salió los últimos 2 lunes que ella tiene comentarios en el programa, en lo que se resolvió este caso, y la sala regional resolvió una multa. Ahora, ¿esa multa significa en automático que no tiene la candidatura? Pues no significa eso, pero queda, digamos, un antecedente de que a juicio de la sala regional especializada sí hubo una falta, es decir, hubo una irregularidad que todavía siempre es impugnable ante sala superior, o sea, no está todavía definitiva, está definitiva en la sala regional y todavía puede impugnarse a sala superior. En ese caso concreto, que es lo que, por lo que he escuchado de la propia Lili Telles y lo que veo en los medios, es que ya le asignan el cargo en el Poder Legislativo, su estaduría, dicen, ella participa y dice, el INE ya tiene usted su cargo, se impugna ese acto de autoridad y dice, no, ella era inelegible porque cometió una falta, y el artículo 34 constitucional establece que para ser ciudadano tiene que haber un modo honesto de vivir. Esto del modo honesto de vivir, el Tribunal Electoral ha generado algunos criterios en donde, por ejemplo, si a una persona está condenada, ya sentenciada, ya resuelto, una falta, por ejemplo, por violencia de género, en esos casos se considera que entonces ha considerado en criterios diversos, casos distintos, que eso no sería modo honesto de vivir y por eso se volverían inelegibles. Entiendo que aquí la ruta jurídica que está planteando Morena, yo no creo que vaya a prosperar, habrá que ver qué resuelve el tribunal, yo no creo que vaya a prosperar, pero lo que está diciendo es, bueno, como hubo una falta, hubo una infracción, es decir, hubo una adquisición indebida de tiempo aire en radio y televisión, ya resuelto en este caso por la sala regional, una persona que comete faltas, pues estaría violando el 34 en la parte del modo honesto de vivir, y revisa tribunal tus criterios en donde dices que cuando alguien comete distintas faltas y demás. Hay incluso en la propia Constitución, el tema de adquisición es muy sancionado, incluso puede ser una causal de nulidad en contiendas, pero tiene una serie de requisitos y, digamos, un caso aislado en este asunto, una falta que tuvo una sanción, o sea, la multa por sí misma no significa ni la inelegibilidad en lo automático ni la pérdida de la candidatura. Aquí hay una postura jurídica de Morena diciendo, bueno, como cometió estas faltas, considérala inelegible porque hay modo honesto de vivir y hay adquisición en esa candidatura. Es decir, llegó teniendo este desequilibrio, esta irregularidad. Hasta ahí va la situación en el caso concreto de Lili Telles. ¿Por qué le notifica el INE? Pues porque es el INE el que notifica, ¿no? Al INE le llegan para que se defienda. Exactamente, es para que se defienda. Ahora, No es Morena la que notifica. Para cerrar sobre este tema de Lili Telles, ya había habido, entonces, ya se le había multado precisamente por esto que ahora se está solicitando que sea considerada inelegible. Entonces, mi pregunta es, si esto ya había sido denunciado y ya había habido una sanción, en este caso multa, otra vez están volviendo sobre el mismo tema. Morena está solicitando ahora que sea considerada inelegible, pero ya fue multada, ya no tendría que proceder, o como quiera tiene que proceder esta denuncia. Es que el argumento jurídico es, como ya hay un antecedente de que hubo una irregularidad, toma en cuenta esa irregularidad y analiza el tema del modo honesto de vivir y otros precedentes en donde personas que tienen acreditada alguna irregularidad grave se les considera inelegibles porque no cumplen el modo honesto de vivir, interpretándolo así. Es decir, ella y todos quienes fueron aprobados en la sesión del viernes pasado ya como legisladoras y legisladores, ya se registraron y ya podrían haber impugnado ese registro los partidos. Ya se presentaron las listas, se aprobó en el INE y ya se pudieron haber impugnado. Caso, por ejemplo, de Santiago Nieto, que aquí platicamos, etcétera. El propio Ricardo Anaya ya había tenido un debate en el tribunal sobre, oye, le están registrando a esta persona y considera un partido que no cumple requisitos. Bueno, presenta tus argumentos, le notifican a esa persona, oye, te están quejando por eso, el INE puede dictar alguna medida cautelar en algunos casos, y si no, resuelve una sala del tribunal o la sala superior. Bueno, pero cada acto de la autoridad es distinto. Sí, en este caso, entonces, con Lili Telles, pues bueno, está la pelota en el lado del tribunal y ya
el tribunal definirá si sí o no aplica esto de considerarla inelegible y entonces el Partido Acción Nacional tendría que meter a otra persona. Ahora, entrando en el caso de Ricardo Anaya, pues que entra en lo oscurito y se mete quién sabe cómo y llega y dice, ya tengo mi credencial, ya me registré, ya todo. No hay imágenes de nada de eso, más que cuando está saliendo está saliendo ahí del estacionamiento y ahí es donde lo tuercen. ¿Qué decir sobre el caso de Ricardo Anaya, que lleva 5 años fuera del país? Y pues, ¿por qué él sí puede registrarse si no vivía en el país y si tiene un proceso penal en su contra? Bueno, el artículo, este caso es distinto. El artículo 38 constitucional establece en que una serie de causales para pérdida de derechos políticos, por ejemplo, tener una sentencia firme, dice ser prófugo de la justicia, desde tener el auto de formal prisión, etcétera. Ha habido todo también un desarrollo de interpretación de esas restricciones constitucionales sobre casos concretos, es decir, no apostar por el derecho de la presunción de inocencia, de que la sentencia ya esté firme, de que no basta con tener un proceso, es decir, no basta con que alguien te denuncie penalmente y empiece a caminar el proceso para que quedes cancelado en tus derechos. Ya ha habido, digamos, solicitudes de que se revise el caso en distintos momentos procesales del registro de candidaturas y demás. Y ahora entiendo que hay dos temas aquí. Uno es, tiene problema por el asunto de que esté prófugo de la justicia o en alguna situación de orden de aprehensión. Eso ya se discutió cuando el caso de Cabeza de Vaca y el tribunal encontró que no, en ese momento decía que no estaban activas las órdenes. Por ejemplo, en el caso de Cabeza de Vaca, la interpretación no fue solamente por una orden de aprehensión, sino incluso porque había una ficha roja de Interpol. O sea, es decir, el tribunal discutió amplio el tema porque hay una corriente de interpretación que dice no basta solamente con que tengas una denuncia o una orden de aprehensión y, por ejemplo, para ser prófugo de la justicia, no basta solamente con que tú pues tengas la orden de aprehensión y no estés en la cárcel, sino tienes que evidentemente evadirte, etcétera. Hay una serie de criterios para interpretar el derecho político como que solamente pierdes tu derecho a votar y a ser votado en un caso donde ya esté contundentemente acreditada la situación y tengas una sentencia firme. Hay debates que están en curso al respecto. Y el debate concreto de Ricardo Anaya se dio en su momento y se consideró que no se inhabilitaba en ese caso concreto por los procesos penales que enfrenta. Ahora, el otro tema es la residencia. El tema de la residencia está también en los requisitos para ser legislador, tanto diputado como senador o senadora. La residencia dice que tienes que ser originario de la entidad o vecino de la misma, y luego dice con 6 meses de residencia efectiva. Hay desde una interpretación gramatical si ser originario o vecino con 6 meses, es decir, los 6 meses sobre la vecindad y no sobre ser originario. Y hay otros criterios en donde tanto la vecindad como de dónde eres originario debe contar para el tema de ser elegible o no. Esto yo también veo complejo que prospere viendo hacia los antecedentes previos. Es un debate legítimo que tiene esa base constitucional. Por eso digo, los partidos pueden decir, aquí dice la Constitución residencia, fulano, en mi opinión, no la tiene, investiga tribunal y pronúnciate, porque para mí no debería ser elegible. Pues estamos en ese proceso. ¿En qué momento ya lo hizo? En otros momentos. Y ahora, cuando ya el INE dice, estas son las diputaciones y senadurías, ese acto de autoridad lo vuelven a impugnar y dicen, a esta persona no, por residencia y no por prófugo de la justicia, y pueden poner otros elementos. Y el tribunal tiene uno por uno que decir, este sí por esto, este no por esto. El tema concreto de la residencia, hay algunos casos, platicamos aquí, por ejemplo, en el caso de Santiago Nieto, que también decían, bueno, es que él vive en Hidalgo, porque trabaja en Hidalgo, y entonces no es de Querétaro, y es candidato de Querétaro. El tribunal ahí, la sala regional sí consideró el tema de la residencia en un primer momento, pero ya la sala superior dijo, palabras más, palabras menos, que era una visión restrictiva, era una interpretación restrictiva, que el simple hecho de tener un trabajo en otra entidad federativa no podría ser el elemento suficiente para considerar que perdiste tu residencia previa, de donde eres elegida o elegido. Y hay otros casos que yo recuerdo, por ejemplo, el de Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que fue senador y él estaba en Canadá por una situación también legal. Y entonces eso me hace pensar
que el tribunal pues tiene por un lado un texto constitucional y una queja en donde dice esta persona no es elegible por residencia, no estaba en México y hay elementos, pruebas de que no estaba en México y fue electo por pues un lugar de origen, un lugar de residencia. Y el tribunal tendrá que valorar si hay elementos o justificación. Poner el ejemplo de Santiago Nieto, hay incluso la Constitución dice que si estás desempeñando alguna actividad de servicio público en el exterior no se considera. En este caso tendría que analizar el caso específico de Ricardo Anaya en lo que Pero tiene que ver tú no con ves residencia. tú no ves elementos para, pues no, Gramaticales sí, elegible. sí, lo igual que con el tema de Santiago Nieto, es decir, gramaticales la Constitución dice ser originario como requisito, ser originario de la entidad o vecino de la misma con residencia efectiva de 6 meses. Eso dice la Constitución. Entonces, ese es un elemento, por eso se presenta la queja. O sea, También dice... aplicado en sentido estricto, así como Sí, dice, ajá. él no tendría que ser, él no podría ser elegido. Aplicado, digamos, con una interpretación legal estricta, pero esa interpretación la hace el tribunal. Y el tribunal ha hecho esa interpretación en casos similares y esa es la verdad jurídica de cómo se interpreta. Y esos casos incluyen estos antecedentes que yo te decía, por ejemplo, el de Santiago Nieto. Sí, No estaba, decían, pero el caso en es distinto. Querétaro. Pero el caso es Claro, distinto. En este de Ricardo Anaya, Luis Miguel, ¿cómo cuando yo te oigo decir, bueno, el criterio del tribunal, en la redacción, así como me dices que está, en esa redacción, ¿cabe una interpretación? Desde tu punto de vista, pues no cabe porque es literal lo que dice y lo que tendría que ser, o cabe la interpretación. es que yo creo que cabe la interpretación y cabe la interpretación diferenciada a contextos. ¿Por qué? Porque también el artículo primero constitucional dice que todo se debe interpretar con el principio por persona y lo que más favorezca a los derechos humanos. Entonces el tribunal ha dicho, pues es muy restrictivo interpretar solamente la letra. Por ejemplo, si uno lee el artículo 38 constitucional, bueno, tiene hasta que pierde sus derechos políticos, un ebrio consuetudinario, o sea, se quedó cierta relación. Con esa relación letrista, pues si a alguien le sacan un antidoping y dicen, señor, usted no tiene derecho a participar. Entonces, ahí es donde entra bueno, pero los derechos humanos, eso sería restrictivo de derechos políticos, por ejemplo, no aplico ese criterio. Aquí en este caso, que esté en un proceso penal, la interpretación ha sido, bueno, pero que tenga sentencia firme, es decir, que haya, no nada más que alguien te meta una denuncia porque eso podría inhabilitar. Ahí es donde entra la interpretación. ¿Quién hace la interpretación? El tribunal. Obviamente es distinto una persona que, pues digamos, por una situación familiar vaya a la Ciudad de México y a Hidalgo o al Estado de México, que una persona que pues esté por un proceso penal o que ni siquiera viva en México después de mucho tiempo. Por eso cada caso lo tiene que analizar en individual el tribunal. Y diferenciando, una cosa es la residencia, otra cosa es el tema de un proceso penal en curso, y si ese proceso penal tiene órdenes de aprehensión vigentes, tiene ficha de Interpol, tiene, etcétera. Esos elementos son los que el tribunal debe valorar y decir, pues tiene todo esto, pues sí, en la ponderación se opta por darle inelegibilidad o por refrendar lo que ya refrendó cuando se registró como candidato. Yo lo que veo es, dados esos precedentes, hay que tenerlos en cuenta, son casos distintos, cada caso es particular. Puede haber alguien con un orden de aprehensión, pero no con ficha roja de Interpol, cambia para poder valorar el caso. Puede haber alguien que es residencia, pero sí está en el país, pero no vive en un lugar, pero trabaja en otro. Es decir, cada caso tiene una particularidad, pero todos son sujetos de interpretación. ¿Y qué tenemos como indicio de por dónde se van a interpretar? Uno, que ya se han validado esas candidaturas en distintos momentos, y dos, que eso es importante, que hay precedentes que es de donde toma el tribunal, hay jurisprudencias, otras sentencias de casos similares, y de ahí generalmente se construye el debate para que el tribunal diga, bueno, alguien estuvo fuera del país en otro caso y fue senador, decía yo el caso de Gómez Urrutia, por ejemplo, cómo fue el contexto, cuáles fueron los criterios, y esos criterios son orientadores para la interpretación. Está el caso de Cabeza de Vaca, está en donde se habló de varios elementos vinculados a la orden de aprehensión, no nada más una orden de aprehensión, y a que estuviera fuera del territorio, sino que había ficha roja de Interpol. Es decir, hubo una serie de elementos.
particulares en ese caso. El caso de Santiago Nieto, la sala regional dijo, sí, lo que estamos ahora conversando, listo, aquí dice residencia y le quito porque no tenía la residencia. ¿Por qué concluyó que no tenía residencia? Porque dice, es que trabajaba en Hidalgo y por lo tanto no podía estar al mismo tiempo en ese lugar. La sala superior cambió eso y dijo, no, eso es restrictivo, es una interpretación restrictiva. ¿A qué voy? Quien va a resolver es el Tribunal Electoral. Los partidos, por supuesto, tienen derecho y lo están haciendo de un bando y del otro, de decir, aquí dice la regla esto, y esta persona incumple con esta regla que está, y aquí están mis argumentos. Le van a preguntar a la persona, defiéndase usted, y ¿quién va a resolver? El tribunal. ¿Cómo va a resolver? Como dice la letra, no resuelve interpretando y ponderando derechos. ¿Y qué tenemos? Desde tu experiencia, ¿tú piensas que en los dos casos no va a proceder? Yo creo que no va a proceder. Creo que puede generar debate y incluso una votación diferenciada en el tribunal, ¿no? Que es lo que vivimos con el tema de sobrerepresentación que platicábamos ahí. Prosperó la misma idea, todavía falta el tribunal. El tribunal todavía puede resolver eso, pero bueno, pues hubo votos distintos, pero prosperó el criterio que siempre se había llevado a cabo. Es decir, en ese caso es un ejemplo de cómo hay quienes cambian el criterio que había venido ocurriendo. El criterio, pues, es la base, el criterio con el que se ha interpretado, son los elementos que tenemos para poder vislumbrar cómo puede resolver. Pero quien va a decidir el tribunal puede decir, este caso en particular, sí procede considerarlo inelegible o no, y tiene que argumentarlo en su sentencia y publicarla, y ya es una sentencia definitiva. Ahora, lo tiene que hacer casi de inmediato porque, pues, una vez que ya hay definitividad en temas electorales, pues una vez que ya entran al Senado, se empieza a complicar, se empiezan a generar esos elementos más complejos. Entonces, yo creo que si resuelve sí ha habido casos en donde se quitan curules o senadurías. Déjame aprovechar que te tengo aquí de apechito con una noticia que también está ahorita pues viralizándose mucho. Por un lado es la pausa que llamó el presidente López Obrador con el gobierno de los Estados Unidos, pero por otra es que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pues admitió a trámite la impugnación del PAN contra la sobrerepresentación que el Instituto Nacional Electoral otorgó a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Al respecto, estoy leyendo un fragmento del diario El Universal. Al respecto, la ministra Lenia Batres advirtió que la Suprema Corte de Justicia estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país de resolver la contradicción de criterios en materia electoral presentada. Sin pronunciarse en este momento sobre el fondo del asunto, Batres Guadarrama aseguró que, de acuerdo con la Constitución mexicana, la Corte no tiene competencia en materia electoral. A ver, ahora sí que mi querido y experto en reglas electorales. A ver, directo, yo creo que no tiene competencia la Corte para resolver el tema de la sobrerepresentación que está en cancha del tribunal, el criterio del INE, y que sí se podría generar un problema si el tribunal resuelve el caso y dice está bien, y luego la Corte lo impugna porque la última instancia en materia electoral es el Tribunal Electoral, es del Poder Judicial de la Federación y la Corte es parte, pues es la cabeza del Poder Judicial de la Federación, sí, pero es la última instancia. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, el amparo no procede en materia electoral, ha habido muchas discusiones. Hablando de tiempos de radio y televisión, había algunos medios que presentaban un amparo y decían, aquí hay un amparo de un juez de que ya no voy a transmitir los spots del INE. Bueno, pues eso acabó en el Consejo de la Judicatura. Es decir, puede haber jueces que interpreten, pero en este caso sería muy grave que sea la Suprema Corte misma quien se meta a resolver impugnaciones del caso electoral y sobre todo en caso de que ya resuelva en última instancia el tribunal, porque pues ahí creo que sí estaría invadiendo competencias. Yo creo que la decisión de revisar los acuerdos, como ha sido siempre, es materia electoral, por lo tanto es materia del Tribunal Electoral, que es el especializado en esto, y sí vería como un riesgo de, no solo de duplicidad, sino de una contradicción, pues en ese caso, pues que se retire el tribunal y que hagan una sala en la Corte para cuestiones electorales. O sea, lo veo
complicado. No estoy diciendo que no haya temas de constitucionalidad en general que no pueda resolver la Corte. Por ejemplo, si es constitucional o no ese artículo 54, pues lo pudieron haber impugnado en la Corte, no en el Tribunal Electoral, en la Suprema Corte, cuando se aprueban las leyes, y puede hacer ese test de constitucionalidad la Corte de todas las materias. Pero en el caso ya validada la norma constitucional, es decir, no se ha declarado inaplicable por la Corte en ningún momento el artículo 54, ni la interpretación que ha venido haciendo en este caso el INE. Bueno, yo creo que aquí pues estamos viendo que son estrategias jurídicas, y a mí me parecería nada más, habría que ver en qué se va a meter o a qué se va a meter la Corte, porque hay cosas en donde sí tiene facultades para revisar, pero para resolver lo que dijo el INE no, y además lo que diga el tribunal tampoco, me parece que sería una invasión de facultades, y sí podría generar ahí una crisis de contradicción institucional. Déjame te leo algunos de los argumentos o planteamientos que está haciendo la ministra Lenia Batres. Dice que considera que no debió haber admitido la denuncia de contradicción de criterios sobre este tema, sino pronunciarse por el respeto de la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para calificar la elección sin presión alguna. Dice la ministra Batres, indicó que el artículo 99 de la Constitución otorgó al Tribunal Electoral, no a la Suprema Corte, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Si se busca, literal, dice la ministra Batres, se busca que la Suprema Corte de Justicia se anticipe a la resolución que corresponde emitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto del actual proceso electoral. Dime una cosa aquí, ¿y quién puede? Si la ministra Norma Piña, que evidentemente está tratando de salvar el cuello, porque sabe que pues ya está la reforma, ya pasó la minuta en la Comisión de Puntos Constitucionales en Cámara de Diputados, es decir, ya está el primer paso para la reforma judicial, y sabe que le va la vida en ello, es decir, su puesto y su futuro. Entonces se está pues metiéndose, pareciera a la mala, pero no sé si eso es correcto o no, o indebidamente, ilegalmente. ¿Quién puede parar a la ministra en un caso así? Es decir, si la ministra dice, la Corte admite, ¿quién le puede decir, no, tú no puedes admitir eso? Pues tiene su pleno, Ernesto, es decir, no es una decisión unipersonal ni de la presidenta de la Suprema Corte ni de un ministro en particular tomar una decisión definitiva sobre estos criterios. Pero la si admisión mayoría, como tal... O sea, si la mayoría de los ministros dice sí procede y entra. Bueno, la admisión puede ser un asunto de debate de jurídico y demás, la admisión, pero resolver sobre el fondo de este asunto a mí me parece que es contrario al artículo 99 sobre si el tribunal resuelve lo del INE es correcto o es incorrecto, la decisión del INE estuvo bien o estuvo mal. Esa es la máxima determinación en materia electoral, lo dice desde el primer párrafo el artículo 99 de la Constitución. Salvo el tema de la fracción segunda del 105 constitucional, todas las situaciones relacionadas con materia electoral son del tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Admitir un recurso de alguien que diga, oye, resuelve esto, bueno, pues esto es debatible si lo puede admitir o no, puede ser o no ilegal, pero ya cuando llega a las votaciones, pues tiene un pleno, la Corte, no es una decisión unipersonal de quien presida. No hay facultades unipersonales, en este caso, de la presidenta de la Suprema Corte para determinar que una decisión de un colegiado, un tribunal constitucional en materia electoral, que no ha resuelto todavía, por cierto, que una vez que resuelva o para un lado o para otro, si el tribunal resuelve, tiene razón la oposición y cambiamos el criterio sobre representación, bueno, es el tribunal, es el que tenemos. Si resuelve, se confirma lo que dijo el INE, que es lo que yo creo que va a ocurrir, pero hay que ver lo que dicen, porque son votos, es un colegiado. Esa es la máxima instancia. Yo creo que esta lógica de como coquetear con que la Corte pudiera traer el caso y llevárselo a la otra cancha, pues sí inturbe un poco en términos políticos. Ahora, la Corte, pues también, si le presentan un recurso o algún elemento, pues tiene que pronunciarse, hacer los trámites y en dado caso concluir esto. Decir, señores, pues mira, el artículo 99
dice a la letra que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional, estoy leyendo el artículo 99, en materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Y pues tiene su sala superior, tiene sus salas regionales, por eso tiene esas instancias finales. Nunca una decisión de la sala superior del tribunal ha tenido una segunda revisión. O sea, no se impugnan las decisiones de la sala superior ante la Corte para todavía ver si está bien o mal esa decisión. En dado caso, la Corte podría hacer un control de constitucionalidad con las acciones cuando se aprobó, por ejemplo, la reforma 2014, que hubiera dicho, no, pues el 54 está mal, debe decir por coalición y no por partido, por poner un caso, ¿no? Pero no ya la aplicación de las normas especializadas en materia electoral, pues ahí yo creo que no es la cancha la de la Suprema Corte. Entiendo que pues los partidos, la oposición y todos los actores pues van a recurrir a todos los instrumentos o las ventanas legales para hacer valer su perspectiva. El tema sería que si se concede esa perspectiva ya en una parte de fondo, más allá de admitir pues, el escrito de una persona y decir, a ver, lo vamos a revisar, que eso también es discutible. Aquí lo hablábamos incluso en materia electoral, había quejas que podrían desecharse y se aceptan. Bueno, de todas maneras ya no prosperan al final porque hay ciertos controles. Aquí lo que me preocuparía sería que en el fondo hubiera un choque de criterios entre sala superior y la Corte. Y pues la velocidad es importante porque pues está por conformarse y en materia electoral también existe el principio de definitividad, es decir, ya conformada la Cámara, ya resueltos todos los juicios, ya resueltos los votos definitivos, pues se hacen los cálculos. No, ya no me gustó el resultado final y ahora otra vez lo coloco ante la Corte, pues eso sí generaría un choque constitucional, una crisis en el fondo de este asunto en particular. La Corte tiene otras atribuciones y las puede ejercer sin duda y discutirlas, son la máxima autoridad en materia de poder judicial, pero en materia electoral, pues está el artículo 99 y no nos podemos hacer a un lado. O sea, mi opinión es que es el tribunal el que tiene que resolver, en definitiva, este diferendo concreto de la sobrerepresentación, y ya los criterios de tesis orientados, pues sí, la Corte puede resolver algunos criterios, las contradicciones de tesis, toda esa parte, pero no puede decirle al Tribunal Electoral, tus tesis, tus criterios y tu decisión, cámbiala sobre este sentido. Esa es mi opinión del caso y sí me preocupa un poco por dónde se vayan a ir los ingredientes políticos que hay en el enjuague. Tú que tienes, Luis Miguel, un amplio recorrido en pues, todos los demonios que pueden salir en procesos electorales, ¿te habías tocado con un caso así, donde una presidenta o presidente, bueno, en este caso es presidenta porque es la primera que hay una mujer presidenta de la Suprema Corte, pero te había tocado que un presidente actuara de la misma manera? ¿Es el primer caso que tú identificas de esta naturaleza? Sí, con el nivel de conflictividad que hay evidente por el asunto de la reforma, aquí creo que hay incluso un ingrediente adicional que nunca había estado presente. La decisión de la Corte, de la Suprema Corte, en el caso concreto de, por ejemplo, meterse al debate de la conformación de la Cámara, en este momento particular tiene un ingrediente adicional, y es que la Corte, esa mayoría calificada o no, que es el debate de fondo en la discusión de la sobrerepresentación, pues tiene una vinculación directa con un debate de una reforma a la Corte y una reforma constitucional a la Corte. Es decir, ese ingrediente inédito, no estoy diciendo que la Corte no pueda opinar o ejercer sus atribuciones, pero pues hay evidente una vinculación, pues hasta un conflicto de interés, si me puedes decir, en que haya una conformación perfilada para la Cámara. Esa conformación puede generar una reforma constitucional que nos puede gustar o no, pero que es la reforma que están planteando, y que de pronto entre la Corte, que es quien está haciendo protestas y huelgas sobre esa reforma, y diga, me meto al tema electoral para resolver. No estoy diciendo que eso esté pasando todavía, pero creo que se están coqueteando con que se meta al fondo del asunto la Corte, y creo que eso sería incorrecto, más en este contexto. Y se ha dado un contexto de crisis, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, en donde pues se metió ahí a mediar el entonces presidente de la Corte y demás como parte del Poder Judicial, pero la Corte no emitió un fallo diciendo el presidente del Poder Judicial es fulano o mengano, porque dijo que el 99, que el tribunal tenía autonomía, etcétera. En este caso concreto, nunca yo recuerdo recientemente un caso en donde cuando la tensión es el debate si hay reforma o no al Poder Judicial, a la Corte,
se meta a la corte y diga, déjame yo, empieza a coquetear con meterse al fondo de una situación relacionada, en este caso, con cómo queda la conformación de la Cámara que va a hacer esa reforma. O sea, yo creo que no podemos también cerrar los ojos a esos ingredientes políticos que están en este contexto particular. Lo técnico y lo jurídico, bueno, pues ellos dirán, no, es que el artículo fulano, la norma mengana me permite admitir y demás. Bueno, pero creo que en este contexto, pues no podemos obviar que pues está el ingrediente político de la reforma concreta al Poder Judicial, y eso no tiene nada que ver con interpretar cómo se dan o no curules de forma directa. Es otro debate. Y ahí creo que, pues sí hay ese tema político en el contexto que nunca había estado presente, al menos no en los últimos años. Ujú. Dice María Ángeles Lara Lujano, creo que también despierta pasiones el tema, como en el caso de María Ángeles. Dice, abiertamente la señora Piña se ha pronunciado, de hecho, a favor del PRIAN, de qué independencia hablan. Bueno, es evidente que ella simpatiza con Morena, pero más allá de eso y alude al encuentro que tuvo Norma Piña con Alejandro Moreno y demás. Pero eso es una lectura que podemos hacer. Aquí dice, puede concretar, dice, puede o no echar atrás la mayoría calificada. ¿Tiene el poder la Suprema Corte de Justicia de echar atrás eso? No, en mi opinión, no. En mi opinión, quien los va a resolver es el Tribunal Electoral, es decir, ya están las impugnaciones, el tribunal va a resolver la decisión del INE, que es la consecuencia de la decisión del INE, es cómo quedó la mayoría calificada o no alcanzó en el Senado o 100 diputados. El INE dijo, yo interpreto por partido, como siempre he interpretado, no por coalición. Hubo otra interpretación que tuvo votos en el INE y el tribunal va a resolver si lo que hizo y la interpretación que tuvo el INE fue correcta o no. ¿Quién va a definir? El tribunal. ¿En qué sentido? Pues ya veremos, pero es el tribunal electoral, es el que tenemos y esa es la normación. No está previsto en el 99 constitucional que sea revisable, es inatacable y definitiva la decisión del tribunal electoral en esta materia. No podría el tribunal, la corte, creo yo, ya resolviendo la sala superior o generar una suerte de atracción y decir, cancela tú tu decisión y yo veo el caso. No, es el tribunal electoral, es el tribunal especializado, tiene que resolverlo. Que nos puede gustar o no lo que resuelva, pues eso ya lo discutiremos después de que resuelva, pero debe ser esa la instancia. Y si no, pues si hay alguna irregularidad o el tribunal vende o hace algo, bueno, pues eso es otra discusión, se hace otro debate. Ellos tienen que prestar sus argumentos. Lo mismo con el tema de la Corte. No, a mí no se puede, o sea, jurídicamente me parece que es muy claro para qué hay un tribunal electoral como instancia definitiva, pues para eso, no para que la Corte se meta en ese caso concreto. Veremos a ver qué argumentos hay. Creo que están coqueteando jurídicamente con el tema, están políticamente, o sea, es también normal en esa parte que los partidos vayan y toquen todas las puertas que hay para poder hacer valer su decisión. Mientras se mantenga en un cauce institucional, pues me parece adecuado en el debate, pero ya si eso trascienda que lo político contamina las decisiones institucionales al grado de desconocer el artículo 99, pues sí me parecería grave. Sí, tengo la impresión, y eso es una opinión, no un hecho, pero tengo la impresión que la ministra Norma Piña pues ha cometido dos graves errores de su parte como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El uno es que se cerró las puertas en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con un sector del Poder Judicial. Y su papel como presidenta de la Suprema Corte de Justicia es lo último que debería estar haciendo una presidenta de un poder como el Poder Judicial. Y por el otro lado, esta acción tengo la impresión que es un acto desesperado y que la hace ver la desesperación en la que está incurriendo otra vez la ministra Norma Piña. Ya veremos qué sucede ahí. Dice Juan Torres Cano, ¿cuál es la fecha límite para que el Tribunal Electoral resuelva?
Gleiter Cruz dice, pero la Suprema Corte lo va a hacer antes de que resuelva el Tribunal Electoral. ¿Cómo funciona ahí? ¿Podrías comentar sobre esto? Sí, no creo que la Corte pueda resolver el fondo del asunto en 2 días, y el Tribunal Electoral no tiene una fecha fatal para tomar la decisión, pero toda vez como va a arrancar en septiembre la nueva legislatura y hay esta definitividad de los actos y de las etapas electorales, se han dado algunos casos en donde pues ya conformada la Cámara se puede revisar alguna situación, pero no puede retrotraerse. Por lo tanto, yo estoy seguro que este miércoles va a resolver el tribunal seguramente, o probablemente en alguna sesión, pues ya, pero antes de que la legislatura se instale. Es decir, eh, antes de septiembre, de estas últimas semanas, tendremos ya una decisión definitiva, en mi opinión, del tribunal. No porque exista en la norma una fecha fatal para resolver impugnaciones, sino porque siempre se hacen antes de que Mm, tomen el cargo las y los legisladores. claro. Pues Luis Miguel Carriedo, pues muchísimas gracias. Ya te tomamos tiempo de más, pero también nos sorprendió cuando estábamos revisando ahí los medios y vemos ahí la última jugada de Norma Piña. Pues vaya que creo que es un tremendo error de ella y que, pues bueno, a veces la desesperación hace que uno cometa este tipo de fallas. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, mi querido Luis Miguel, pues qué bueno que nos agarró esta noticia en la entrevista contigo, porque te agarramos de apechito. Y lo que también me sorprendió es ver tu cara de sorpresa. de- Pues de- la, la Corte no puede resolver esas materias, de mi opinión, pero sí me sorprendería mucho que se ocurriera. Habrá que ver en qué acaba. Habrá que Órale. tener mesura y ver en qué acaba el asunto, pero no puede. Pero vamos a ver, pasan cosas Ok. raras luego en este país. Gracias, muchas gracias Luis Miguel. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y toma tu tecito para el susto. Y aquí lo tengo, mi querido Ernesto. Muchas gracias. Órale. Gracias, gracias, mi Abrazo. querido Luis Miguel Carriedo, pues este extraordinario analista y un conocedor a profundidad de las entrañas de cómo funciona el sistema electoral en nuestro país. Así que colocó también algunos elementos, también parece coincidir con la ministra Norma Piña en la fundamentación que da de por qué considera pues, que es un acto ilegal e indebido el que está incurriendo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña. Pues ya veremos qué es lo que sucede, dice el capitán cavernícola. Ernesto, el hecho de que simpatice con Morena no quiere decir que Piña no es partidaria del PRIAN. Mire, capitán cavernícola, y usted que nos está escuchando, bueno, seguramente como ustedes y como nosotros, pues claro que ese encuentro pues nos hace es, pensar y saber que ahí hay un contubernio entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno. Eh, Pensamos, no es que no coincidamos con el punto de vista que ustedes tienen, no, también coincidimos, ese encuentro nos parece que muestra mucho, pero no tenemos así como el dato duro, la grabación y hablaron de esto dijeron, etcétera. Es la inferencia que usted y yo y muchos hacemos por ese encuentro indebido de la ministra Norma Piña con Alito Moreno. Ese es un punto. El otro es en la parte técnica de en qué se está incurriendo, si es indebido, si no es indebido, si tiene facultades, si no las tiene, y quién, qué autoridad puede parar esta acción en la que está incurriendo, esta acción de inconstitucionalidad en la que está incurriendo la ministra Norma Piña. Pero bueno, pues vamos a ver, ahorita ese tema está apenas empezando, espérese a que pase un poquito más y ya veremos. Déjeme, nada más leo unos comentarios y seguimos continuando con el resumen informativo y con las siguientes entrevistas que tenemos preparadas para usted. Dice Teresa Murillón Sánchez, la soberbia de Norma Piña la sobrepasó.
en todo quiere tener injerencia. Dice Alicia Torres, lo dijo Leonel Godoy, bueno, eso es con respecto del caso de Lili Telles y Ricardo Monreal, perdón, Ricardo Anaya. Víctor Villa, ya que dejen a Lili Telles en el Senado, será divertido escucharla. Pues bueno, es divertido en un lado y una pesadilla en otro, porque habiendo temas pues, realmente importantes, y uno espera pues que haya senadores y senadoras que, más que dar el show o el espectáculo, pues que vayan a trabajar y que investiguen, que analicen, que se documenten y que presenten pues un trabajo mucho más limpio y no tan partidario y no tan shows mediáticos que le gusta hacer. Es lamentable para las y los mexicanos tener legisladoras así, pero bueno, me parece que tanto Ricardo Anaya como Lili Telles se mantendrán en su cargo y serán senadores por 6 años, lamentablemente, para nuestro país. Y Ricardo Anaya, que ahí sí, por ejemplo, ahí hay mucho más datos de corrupción fuertes en su contra, y es increíble que después de estar prófugo 5 años, regrese y sea senador de la República. Es parte de las inmoralidades del Partido Acción Nacional, que luego llama a la moralidad, y pues presenta candidatos que están muy lejos de lo que dice defender. En fin, pues ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, gracias por sus comentarios. Dice eh, Marisar, justo ahora tendría que estarse moviendo los mercados y los intereses comerciales, quejándose de la falta de certeza jurídica, pero ahora no van a decir nada. Dice también Víctor Villa, Norma Piña ha sido destrozada en la corte, de nada valió tener injerencia en, perdón ustedes que se movió el texto. Norma Piña ha sido destrozada en la corte, de nada valió el ser la primera en romper el llamado techo de cristal. Pues sí, eh, dice Rosario Guzmán, costará más barato la entrada al circo para que se diviertan que pagarle a Lili Telles. Diego Guzmán, no es justo que una senadora de la República solo se dedique a ofender y gritar en la tribuna, que debería ser un espacio para trabajar por el bien de todos. Pues sí, son parte de las realidades y de la clase política. Aquí nos tocó vivir